11 agentes policiales fueron detenidos por su presunta participación de la muerte de 5 hombres durante su supuesto enfrentamiento el 10 de septiembre en la barbería, en la Barranquilla, en Santiago más bien. Recuerden que Pesqueira se hizo acto de presencia en el reciente evento que hubo para evitar que otra cuestión como esta ocurriese, porque ahí sí es verdad que se embroma la bicicleta. Los arrestados incluyeron a un mayor, 2 capitanes y 8 agentes de rango inferior, adscritos al Departamento de Investigación de Delitos Complejos y la Subdirección Regional Cibao Central. La investigación dirigida por el Ministerio Público bajo órdenes de la Procuradora Jenny Bernice Reynoso surgió tras presión de familiares más bien, que denunciaron ejecuciones y sustracción de evidencia videográfica. La policía inicialmente presentó el caso como enfrentamiento de presunta red criminal, versión desmentida por los allegados a las víctimas. Este incidente ocurre, señores, en el contexto donde las autoridades prometen reformas, pero persisten los cuestionamientos sobre la transparencia y la rendición de cuentas de las fuerzas del orden. Yo les decía hace un momentito, como Pesqueira tuvo que hacerse acto de presencia en Guachupita, ¿verdad, Nicolás? Sí, en Guachupita. En Guachupita, para evitar que otra situación como esta que pasó en Santiago ocurriese, para evitar que se perpetúen los males que pueden destruir a una entidad, a una institución castrense como es la policía de un país. Esto va sobre la base de lo que les hemos dicho desde hace un tiempo. La policía tiene un almacén, ¿verdad? Vamos a decir que es un almacén de talentos y de recursos a dónde ir a buscar. Los policías, la gente que ingresaba a la policía, generaciones más atrás, van a un pool de talento con muy poco que ofrecer. Son muchos que apenas llegaban a bachiller, creo que ya hace mucho que se está requiriendo ser bachiller para ser policía, pero desde hace un tiempo se ingresaba gente que no tenía ni siquiera un bachillerato y ninguna capacidad. Octavo curso aprobado era la exigencia. Era la exigencia. Entonces una gente, pero no de cualquier octavo curso, un octavo curso dominicano. Exacto. Sí, eso es casi analfabeto. Obviamente. ¿Cuánto curso? Eso es casi analfabeto. Entonces, tener ese nivel de exigencia, esa barra tan baja, ¿qué resultados te da? Te da policías que pues, primero están bajo la franja de la pobreza, entonces agrégale a falta de educación y falta de capacidad adquisitiva. Los cubanos han pasado mucha hambre, pero el cubano tenía una formación de hace mucho tiempo que eso era otra cosa, que exportaban conocimiento para el mundo, entre médicos y demás. Pero los dominicanos hemos tenido la desventaja de que aparte de que tenemos una deficiencia económica, tenemos deficiencia cognitiva, porque el sistema nuestro no ha funcionado en ninguna de esas dos formas. Entonces, tener ese pool tan pobre arroja el resultado de que la policía que nos toca a nosotros es de muy baja calidad. Nelson Enrique. En un acto, gracias Iván, en un acto de valentía, Freddy, me encanta cuando dice que sí existen carteles en la República Dominicana e insiste siempre en que las autoridades tienen que hacer más al respecto, porque cuando ingresa el narcotráfico, cuando ingresa el crimen organizado a los países, el tema toma un tenor bastante complicado. Quiero compartir con las autoridades dominicanas algo que quizá le puede servir, que también yo lo había dicho en una nueva mañana. En el año 2018, exactamente en el mes de septiembre, las autoridades estatales de México tomaron la decisión de quitarle las armas a toda la policía municipal de Acapulco y a la de Quintana Roo. ¿Por qué lo hicieron? Porque habían visos claros de que el narcotráfico había reclutado comandantes, oficiales de primer rango para hacer acciones delictivas en esa zona. Cuando se hizo el operativo, se decomisaron armas, radios, chalecos antibalas. La policía fue sometida a exámenes de confianza. Casi la gran mayoría fueron detenidos y aún permanecen en las cárceles. ¿Qué se hizo para bajar, aminorar la carga o la cantidad de policías que eran corruptos en la policía municipal mexicana? Se establecieron, por ejemplo, exámenes de confianza, exámenes toxicológicos, se hicieron evaluaciones de todo lo que tenía que ver con el patrimonio de cada oficial. Si ganas $1,000, $2,000, tienes que tener una vida acorde a $2,000. Si presentas patrimonio más alto, pues obviamente tendrías que dar una explicación. Eso logró, aunque ustedes no lo crean, que haya subido el nivel de confianza en la policía en Quintana Roo,
En Quintana Roo hubo que limpiar todo, desde el oficial a cargo, agarrar el comandante a cargo y sacarlo, meterlo preso públicamente, para que la gente dijera, wow, por fin quitaron a esa gente. Eso se repitió en Quintana Roo y en Acapulco. De manera curiosa, recuerden que cuando se buscó el Chapo, fue la Marina, no la policía. De tan podrida que estaba, lamentablemente, la red. Es lamentable, y lo comento todo esto porque no hay que ver como un hecho que a Dominicana le ocurre todo lo malo, no. El crimen organizado penetra, es parte de sus acciones penetrar en el aparato estatal. Y la más vulnerable casi siempre es la policía. Hay que tratar por todos los medios de limpiar la policía y que no haya sicariato, no haya temas de que no sean empleados del crimen organizado. Ese debe ser el objetivo. Nicolás Castillo. Sí, porque al final, en este caso, se habla de que posiblemente hubo una especie de sicariato contra alguno de estos jóvenes que se accionó, porque, bueno, son 11 policías, ¿verdad?, los que han detenido. Y dentro de las víctimas, recuerdan que se habla de un barbero. Entonces, eso es lo que ha sido el detonante de toda esta situación. Porque, bueno, de hecho, de los demás no se ha hablado tanto, sino del barbero, que mucha gente dijo, oye, pero ¿por qué acabaron con la vida de este joven? Entonces, es en verdad bien cuestionable el hecho de que el presidente Luis Abinader, desde que inició su mandato, habló, bueno, en campaña lo prometió, una especie de reforma policial. El único cambio que hemos visto en la policía es el uniforme. Después el accionar ha sido él mismo desde antes de estar el presidente Luis Abinader. O sea que no se ha sentido el cambio, ¿verdad?, que se prometió tampoco en la Policía Nacional. Es lamentable y bueno, esperamos que este cambio se pueda visualizar. Y entendemos también, porque nosotros en alguna ocasión hemos dicho, bueno, no es que vamos de acuerdo con los intercambios de disparos, pero hay delincuentes que obviamente no hacen nada vivos. No le aportan nada a la sociedad, que esas personas la detienen, pero al final terminan saliendo porque también tienen sus conexiones, vamos a decir, o al final cumplen una pena y luego vuelven y salen, pero salen a hacer lo mismo. Y así tenemos muchos delincuentes que son reincidentes. Y al final, aquí la ley tampoco prevé que una persona que haya sido reincidente se le pueda tomar alguna, se le pueda poner alguna pena extra, ¿verdad? Porque si una persona comete 3 veces el mismo delito, y así vemos mucha gente inclusive que está en la cárcel, condenado quizás a 30 años, vamos a poner, pero después que acabaron con 10 personas, ¿entiendes? Entonces, yo en ese punto tengo ideas encontradas porque igual favorezco el hecho de que ciertos delincuentes definitivamente no estén en la sociedad, porque al final no van a aportar nada, le van a restar totalmente. Disculpa, Nico, es que hay varios temas que hay que ver también. Uno de los informes que hizo en algún momento una entidad internacional para mejorar la reforma policial era que había que subir los sueldos. Sí, eso ya, porque eso si se empezó yo como a hacer, criminal contrato tus servicios, yo te pregunto cuánto tú ganas y tú me dices 15,000 y yo te digo yo te voy a pagar 150, inmediatamente dime qué es lo que tengo que hacer, papá. Se supone que de una vez me vas a decir eso. Ya ganan aproximadamente $500, según lo que tengo entendido, pero todavía eso está corto, todavía. Con $500, una persona que los policías normalmente tienen en su familia no puede mantener una familia. Arriesga su vida. No es verdad que con $500 se puede. Valoramos el esfuerzo que hizo el presidente de decir, mira, hay que aumentarle, y se les aumentó. Y entiendo que eso va a seguir en proceso, pero todavía falta mucho, falta mucho. Freddy. Lo que pasa es que tú dices, se le aumentó, pero se le aumentó de 9,000 pesitos que ganaban, llevarlo Fue un gran esfuerzo del presidente y hay que valorar que lo prometió en la campaña. Pues solo destacamos las cosas que prometen y no cumplen en la campaña. Pero el presidente prometió llevar el salario de los policías a $500, como quien no quiere las cosas. ¿Pero lo cumplió, Freddy? Sí, bueno, se supone que
Hay rangos que ganan 15. paulatinamente fueron llegando a este rango de Son 30.000 pesos dominicanos. más de 30.000 pesos dominicanos, 32, 33.000 pesos dominicanos, y es un buen salario comparado con lo que tenían los 9.000 pesos. Entonces, te estoy hablando de los salarios mínimos, tú ves, de lo que es. Pero ¿cuál es el mayor problema de Antes de que usted, si este fuera un país que se respetara, los policías como mínimo deberían ganar $1,000. $1,000? Estoy Como de acuerdo, mínimo. Estoy de acuerdo. Un sueldo más o un policía, menos. para no perder su sueldito de 60.000 pesos, 64.000 pesos, Exacto. estaría cuidando su profesión. Aparte de beneficios. Beneficios, sí. Formación. Una persona que le aporta a la sociedad, ¿me Pero entiendes? ¿qué es lo más preocupante de esta situación? Tenemos 200 historias de referencia para nosotros saber lo que pasa con los delincuentes. Lo más peligroso es que se van acostumbrando a un estilo de delinquir que va ganando terreno en la sociedad y entonces nosotros estamos perdiendo la batalla contra la delincuencia. Es mucho más el delincuente que se va criando cada día en los barrios que los que nosotros logramos transformar o enmendar o convertir en ciudadanos ejemplares. Y entonces nos gana la lucha, nos gana la batalla la delincuencia. Y yo digo, ¿es posible ya que una sociedad ha avanzado tanto en el arte de delinquir como que ya no podemos hacer nada? No, siempre es posible hacer algo, siempre. Hay un respeto al orden, hay un respeto a las leyes, hay un respeto a la institucionalidad y un respeto al Estado de Derecho también, que es fundamental. Sin embargo, yo siento que se nos van conquistando pedacitos de poder. Cuando tú permites que la 42 en Capotillo sea una zona libre, abierta a toda manifestación deportiva, entonces usted se está dando cuenta que, ¿y cómo es posible que la policía no pueda entrar a la FIUSA? ¿Cómo es posible que no pueda entrar aquí? Que no puede... Entonces, vamos teniendo problemas. ¿Se puede corregir una sociedad desviada totalmente? El Salvador es uno de los mejores ejemplos. Y hasta Nueva York en su tiempo, Nueva York tuvo una época en que la delincuencia estaba arropando cada condado. Giuliani vino. Que se supone que es un aliado del presidente Luis Abinader. ¿Qué ha pasado? Cogió unos cuartos, se avió en un avión y por ahí mismo no ha habido forma. Ahí se promueve la bicicleta. Hasta ahí llegó. Entonces, Nueva York es un ejemplo de que se pudo eliminar la delincuencia a grados soportables. Pero ya se le fue de la mano otra vez. ¿Por qué? Porque necesita la aplicación de una política coherente, permanente, consistente y una política drástica que revalúe la necesidad que usted tenga en el pago de las consecuencias de sus actos. En El Salvador se pudo, la delincuencia está al mínimo, no hay muerte por delincuencia en El Salvador. Y es un ejemplo, y tú dices, bueno, hay que violar los derechos, no hay que violar los derechos fundamentales del individuo, hay que proteger esos derechos siempre. Sin embargo, cuando usted tiene que privilegiar la vida de la sociedad sana que usted tiene contra la de la delincuencia, dice Nicolás, vale la pena tener, señores. Imagínate que Bukele se hubiese detenido vamos a respetarle su derecho a estos delincuentes. Sí. No tuviera El Salvador donde está. Hay un momento en el que el país necesita sacudirse de ese tipo de... y que el régimen de consecuencias sea el que nos presente los resultados. Exacto. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando usted tiene... los derechos de todos los seres humanos son iguales. Aunque decía Abraham Lincoln que solo cuando nacemos, después de ahí, a los 17 minutos ya todo el mundo tiene diferencias de clase. Pero si nosotros permitimos que los delincuentes sigan haciendo de las suyas, va a pasar. En Haití empezaron como ahora. Un asaltico allí, un atraco allí, un secuestro aquí. Fueron así. Todo se puede degradar. Como no había una autoridad que domeñara esas huestes malignas, entonces ya vino el caos y se fue apoderando de Haití. Debemos nosotros permitir que eso nos pase porque, señores, hay 11 policías implicados, procesados e investigados por este caso de sicariato en Santiago. Y tú dices, si hay 11 y ya la policía los presentó como tales, los detuvo, debe haber evidencias sólidas, evidencias contundentes para tener a esa gente apresada. Si hubo 11 que se complotaron para ir a matar a 5,
Sí, estamos hablando de un grado de delincuencia Claro, ya. extraordinario, Por eso digo. espantoso, engranujante. Entonces nosotros tenemos la obligación como sociedad y los comunicadores y los que estamos en esta posición de aquí, que podemos hablar todos los días con ustedes y darle orientaciones, consejos y aprender de ustedes también. Nosotros estamos combinados como sociedad a ponerle un alto, un coto a eso, pero en este momento no podemos permitir que la delincuencia avance una pulgada más de territorio. Donde quiera que aparezca la hidra de la delincuencia, nosotros tenemos que cortarle la cabeza y empezar. Y estoy hablando en términos literales. Estoy hablando en términos. Hay que cortarle la cabeza a cada hidra venenosa que saque la cabeza por ahí. Estoy de acuerdo, apoyo esa moción. Ahora, yo creo que la policía también tiene que ser más exigente en el sentido de a la hora de reclutar a las personas, porque tú sabes que hay delincuentes que terminan muchas veces metiéndose a policía. Entonces, no debe ser. Yo entiendo que así como exigen, bueno, tiene que tener ciertos estudios, vamos a decir, el bachillerato, que es lo que principalmente se les exige, pero creo que debería ser todavía mucho más rigurosa. Y el que llegue siendo bachiller, pues que ellos les exijan una especialización en alguna área y explotar quizás esos talentos y pues entonces también retribuirle económicamente lo que entendemos que sería lo justo. Debe ser una persona bien beneficiada también, porque estamos hablando que es un servidor público. O sea, el policía se supone, el que nos defiende. Entonces, una persona que nos cuida y nos defiende, claro, como debería ser en términos prácticos, debería ser en la realidad, que no siempre es así. Bueno, no lo es. Esa es la realidad. Pero debería ser así. Y si una persona que te defiende, tú tienes que pagarle bien. Una persona que está velando por el bienestar de la sociedad, por el cuidado de la sociedad, entonces hay que pagarle bien. Deberían ganar $1,000 o $1,500, quién sabe, porque deben ser gente privilegiada. Eso sí deben ser privilegiados, no los políticos, por ejemplo, que ganan sueldos de lujos, mucho, y lo que terminan es robando. Ahora, los policías, para mí, yo creo que deberían ganar. ¿Tú le pagarías mejor. $1,000 a un guardaespaldas? Que sea Más. Pero mucho más. Si yo exacto. Claro. Entonces, que es mi vida que está ahí. Es tu vida que va en juego. Exacto. Entonces, ¿Cuánto usted le paga a su guardaespaldas? No, pero eso no se dice en público. Eso es indiscreción. Eso es indiscreción. Entonces, sí. O sea, no se debe. Me sale Sí, caro. ¿verdad? Con dinero. Me sale caro. Yo digo que no se debe escatimar esfuerzo en el sentido de darles un buen sueldo, un buen seguro médico, ciertos beneficios, como pasa también en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos hay jóvenes que sueñan con ser policía. Aquí no pasa igual y debería ser así. Sueñan con ser policía, ¿por qué? Porque ahí hay oportunidad de crecimiento, ahí hay oportunidad y el hecho de portar ese uniforme los hace a ellos sentirse orgullosos. No pasa eso aquí. Hay un aspecto, Nicolás, ya que tú mencionas Estados Unidos, es un aspecto sociocultural de las naciones, de cómo se perfilan los entes que interactúan en esa sociedad. El policía norteamericano es una figura de respeto, así como es el soldado norteamericano. Cuando usted regresa a sus guerras, sus batallas, te dicen, thank you for your service. Y el ciudadano te hace un saludo. Esa medalla, o sea, hay un reconocimiento. Hay gente que ha hecho grandes vidas políticas porque fueron militares. John McCain, que aspiró a la presidencia, su grandeza y casi gana, fue porque siempre fue un servidor público, empezando porque fue soldado veterano de varias guerras. Sí. Biden, que estaba cayéndose ahí turuleco, también fue soldado y por eso tenía un reconocimiento que le hizo un gran ente político en Estados Unidos. Hasta Bush. El mismo Trump sirvió también al ejército. Pues sí, como le iba diciendo, hablando cosas serias, mira. Al ejército norteamericano. Y ya te habló, ¿verdad? ¿Puedo yo hacer una participación? Lo más cerca que ha estado fue en la escuela, de una fuerza. Bueno, pero lo más cerca que ha estado fue asimilado. Cuando lo apresaron y lo metieron en los barrotes. ¿Puedo hacerme participación sin interrumpir?
interrupción, sin contaminar mi contenido. Por favor. Dale. Entonces, miren. Quiero aportar algo ahí mismo también. Ya para usted que tú termines. participó, de aquí va otro tema. Miren, oigan lo que pasa con Estados Unidos, que nosotros copiamos muchas cosas, pero no copiamos las cosas que realmente son importantes de la cultura. Estados Unidos tiene una cultura de respeto, especialmente a las figuras que sirven a la nación. Esa cultura aquí no se tiene. Aquí no se respeta a la autoridad porque primero la autoridad tampoco se da a respetar. Pero usted tiene respeto cuando usted tiene un sistema establecido que usted le permite hacer las cosas bien. El policía norteamericano, a través de la historia, ha tenido un apoyo importante porque se entendió, la primera influencia de la policía norteamericana fueron irlandeses. En Estados Unidos, cuando inicia Estados Unidos, cada inmigrante tenía su profesión. El holandés era marino mercante, bregaban con mercados y cosas, el holandés. Entonces los irlandeses y los italianos fueron los policías. Algunos italianos se torcieron y se fueron a la mafia, pero los irlandeses eran los policías, que aún hay muchos irlandeses en Boston y Nueva York, que son de un linaje policial. O sea que ellos fueron eligiendo etnias que tienen características idóneas para cada profesión. En muchos estados, Iván, los policías son contratados para seguridad y otros servicios que tú necesites. Oficialmente, tú vas al destacamento y contratas 1, 2 o 3 policías. Aquí pasa eso también. Bueno. Así es. Miren, señores, nosotros tenemos, yo quisiera aportar algo más sobre esto, porque tenemos que pasar al siguiente tema. Y cierro con esto. Es importante que aprendamos no solo de la vistosidad de Estados Unidos, sino también que entendamos que hay una cuestión de ética y de valores que nosotros como nación debemos desarrollar. Más allá de lo educativo, más allá de lo comercial, del pago que se les da, hay que trabajar en la psiquis de los jóvenes que aspiran a ser policías. Es una nueva manera.